Ok, entonces buenas tardes. Vamos a continuar con las ayudantías el día de hoy. Vamos a continuar con la resolución de la tarea. El día de hoy tenemos en específico eh, como objetivo la resolución de uno de los ejercicios que tenía, que tenía un problema, un error en el enunciado. Lo que sucede en ese ejercicio es que falta un dato. Lo vamos a ver, es el ejercicio, si no me equivoco, el 2.6. Lo vamos a resolver, no se preocupen. Ya, entonces vamos a recuperar entonces el día de hoy. Vamos a tratar de terminar esa tarea, lo más complicado, eh, para tratar de recuperar lo que no pudimos hacer el día lunes, ¿no? Entonces, bueno, empezando, vamos a comenzar primero por este ejercicio, y de ahí saltamos al 2.6, porque el 2.5 en realidad solo es una multiplicación, entonces como que no tiene mucha cosa, ¿no? Solo es literalmente dibujar el modelo de línea larga, el modelo pi, básicamente línea larga, y multiplicar por la longitud todo lo que te da y ya está. Listo. Ya. Entonces, vamos a continuar con este problema. Entonces, en el ejercicio 2.4 me dice que tengo una carga trifásica conectada en Y, ¿verdad? Un segundo. Entonces, yo tengo una carguita trifásica conectada en Y. Me da un segundo, por favor. Um, ya, ahí. Entonces, tengo una carga de tipo trifásica, una carguita de tipo trifásica conectada en Y, que tiene los siguientes valores de impedancia. Entonces, tengo aquí, qué sé yo, mi impedancia. Perdón, a ver, tengo las tres fases de la carguita conectada en Y, ¿verdad? Ay, cada una con una impedancia que tiene parte resistiva y parte inductiva, ¿no? Tenemos impedancia resistiva e inductiva. Ahí lo que me están diciendo la parte real y la parte imaginaria positiva, ¿ya? Entonces ese sería primero, a principio es el primer modelo de mi carga. Pero ¿qué más me dice? Luego me dice, bueno, cada una tiene una impedancia de fase, es decir, tenemos aquí una ZY, ¿ya? A ver, un segundo, por favor. Tratemos de darle esto un poquito más. A ver, vamos a hacerlo así. Ya, entonces, aquí tenemos una impedancia ZY, ¿verdad? Cada fase tiene su propia impedancia ZY. Chévere, entonces ya. Eso es la impedancia por fase, listo. Ahora me dicen que también tenemos una impedancia mutua por el acoplamiento magnético entre fases, que para cualquier par de fases es de J4 ohmios. ¿A qué se refiere para cualquier par de fases? Fácil, que el acoplamiento magnético va a tener el mismo valor de impedancia para cualquier par de fases que yo tome. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto en un circuito, en un diagrama? Fácil, así. Conectando esto incluso es lo que vamos a utilizar para el problema 2.6, conectando dos inductancias, por así decirlo, ya que me representan las inductancias mutuas entre entre fases, ¿no? Este representaría el acoplamiento entre esta fase y la fase de acá, y esta inductancia, el acoplamiento de esta fase y la fase de acá, ¿ya? Y lo mismo lo voy a hacer a las dos fases que me quedan, ¿ya? Conectarle las dos bobinas de acoplamiento, ¿ya? Entonces, conecto las dos bobinas de acoplamiento y listo, ¿ya? Y ahora sí, esto ya sería el modelo total de mi carga, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la fase A, fase B y fase C. ¿Ya? Tengo mi carga modelada. Ahora vamos a darle nombre a estas reactancias. Estas son las reactancias de acoplamiento. Vamos a llamarlas, qué sé yo. ¿Cómo las llamaremos? Reactancia XM. ¿Ya? Un segundo, por favor. Ok, entonces, a esta de aquí la vamos a llamar reactancia de acoplamiento ZM. A esta de aquí, como es el mismo valor, ZM, ZM, ZM. Acá ZM también. Y por último acá, ZM también. Entonces tenemos las corrientes, que son corrientes de carga, que estarían tomando estas direcciones, ¿verdad? Y B, E y C. Ya, listo, suficiente. Bueno, los voltajes ya sabemos que los tomaríamos desde aquí hasta acá, hasta el neutro. Desde aquí hasta el neutro. Y desde aquí hasta el neutro. ¿Sí o no? Ya. Entonces, si hasta ahí no hay ninguna duda, ya me está diciendo los voltajes que está viendo cada una de las líneas. Me está diciendo que el voltaje VA
o el voltaje con el que estamos alimentando la fase A, tiene una tensión de, vamos a ponerlo aquí como dato, una tensión de 200 a 25 grados, ¿verdad? Unidades voltios. ¿Sí? 200 a 25 grados. El voltaje BB tiene una tensión de 100 a un ángulo de menos 155 grados. Y el voltaje C tiene una tensión, perdón, ahí C tiene una tensión de 80 a 100 grados, ¿no? Entonces tenemos 80 a 100 grados. Listo. Entonces ya tenemos las tensiones de línea neutro que están viendo cada una de las fases. Ya chévere. Me dice los neutros de la fuente y la carga están conectados sólidamente a tierra. Es decir, que este neutro básicamente se puede considerar como tierra. Ya, por eso lo que estamos viendo es el voltaje PAN o este voltaje de aquí. Sí, porque el neutro vale cero, ¿no? Listo. Me dicen también que los están conectados a tierra. Ya, listo. Luego me dice, determine la matriz de impedancia de secuencia de carga. Ya, aquí podríamos utilizar el modelo que nos están dando, que nos da, perdón, el ingeniero, sí, pero el ejercicio está hecho para que ustedes, en teoría, demuestren cuál es ese modelo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a este modelo. Primero vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a un modelo que es la matriz de voltajes de línea neutro, igual a una matriz llamada Z, matriz de impedancia, y multiplicada por la matriz de corrientes de fase, corrientes de la fase A, B y C. Vamos a llegar a esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciendo ley de voltajes de Kirchhoff. ¿En dónde vamos a hacer esa ley de voltajes de Kirchhoff? Aquí. Desde aquí hasta acá. ¿Ya? Vamos a decir, vamos a sacar básicamente cuánto es el voltaje de línea neutro. ¿Sí? Entonces, el voltaje de línea neutro de la fase A es igual a ¿qué? A la corriente de la fase A multiplicada por ¿qué? ¿A qué elemento de este ramal la fase A le induce voltaje? Le induce voltaje a estas bobinas con el acoplamiento ZM, ¿no? ¿Verdad? El voltaje en estas bobinas es inducido por las corrientes en las otras fases. Sí, recordemos que son bobinas de acoplamiento magnético. Solo están ahí para representar el voltaje inducido. Entonces, la corriente de la fase A solo le induce voltaje a la impedancia propia de la bobina. ¿Ya? Perdón, de la fase. Listo. Luego tenemos la suma de los voltajes por el acoplamiento. El acoplamiento con la fase B por la impedancia Z de acoplamiento y el acoplamiento de la fase C por la impedancia Z de acoplamiento. ¿Sí? Si repetimos el procedimiento, nos va a quedar lo mismo para las fases B y C respectivamente, ¿no? Entonces ya este de aquí lo vamos a hacer rapidito. ¿Sí? El ejercicio no es nada complicado, en realidad es lo mismo que el ejercicio anterior. ¿Sí? Solo trata de llegar a la misma expresión, ¿no? Entonces quedaría la impedancia del acoplamiento y ya listo. Voltaje de la fase C es igual a corriente de la fase A por la impedancia del acoplamiento más la corriente de la fase B por la impedancia del acoplamiento más la corriente de la fase C por la impedancia de fase propia de la fase C. ¿Ya? Y de aquí ya llegamos a lo sencillo, ¿no? Que sería, pues, básicamente, llevar todo a un sistema matricial. Voltaje de la fase A, voltaje de la fase B al neutro y voltaje de la fase C al neutro, que son los que nos están dando, es igual a, aquí sería separar todo, sacar las corrientes, nada más coger los coeficientes, y me quedaría ZY en la primera columna, ZM multiplicando la fase A y ZM multiplicando la fase A. Acá ZM, ZY y ZM. ¿Sí? Son los coeficientes de la fase B en la segunda columna, ¿no? Y en la tercera columna son los coeficientes de la fase C, que me quedaría ZM, ZM y ZY. Y aquí me quedaría corrientes de fase A, corrientes de fase B y corriente de fase C respectivamente. ¿Ya? Y ya hemos llegado al sistema matricial en el dominio de las fases. Ahora, en el dominio de las secuencias tenemos que analizar. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, fácil. Yo sé que esto de aquí no es nada más que la multiplicación entre la matriz, entre la matriz A, ¿se acuerdan de la matriz A? La matriz A era esto, ¿no? Acuérdense que la matriz A, disculpen. La matriz A era igual a 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ya?
en donde A ya sabemos que es 1 a 120 grados, A minúscula, ¿ya? Bueno, entonces esto era la matriz A multiplicado ¿por qué? Por el vector de secuencia, los vectores de voltaje de secuencia positiva, negativa y cero, ¿no? Así, ¿ya? Esto de aquí es esta multiplicación. Luego, esto de aquí es la impedancia, bueno, la matriz impedancia, ¿no? ZY, ZM, ZM, ZY, ZY, ZM, ZM, ZM y ZM, ¿no? Esto es la matriz impedancia. Y esto de acá también lo podemos expresar como una multiplicación. Multiplicación entre la matriz A por, por los vectores de corriente de secuencia. Corriente de secuencia 0, corriente de secuencia 1 y corriente de secuencia 2. Esta multiplicación de aquí es esto. ¿Ya? Y listo. Básicamente, de ahí lo que tenemos que hacer es, digamos que despejar o dejar libres estos dos de aquí, sin dejarlos sin la multiplicación por la matriz A. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. De este lado, multiplicamos por la matriz A inversa, ¿ya? A por A inversa es como multiplicar, es como que me queda la identidad. Ya una matriz por su inversa me da la identidad. Aquí multiplico de nuevo por la matriz A inversa, ambos lados, para no alterar la expresión, ¿ya? Y ya como que aquí desaparece esta matriz. Entonces ya me queda directamente voltaje de secuencia 0, 1 y 2. Y aquí ya los vamos a sacar en el literal B. Y acá me queda el producto, por si acaso, esto de aquí me queda el producto entre la matriz A inversa multiplicado por la matriz impedancia de secuencia, perdón, impedancia de fases, multiplicada por la matriz A, porque la voy a agrupar con todo esto. Y así ya dejo libre este vector. Entonces, reemplacemos rapidito esto para dejarlo bien, para que lo puedan revisar, ¿no? Los compañeros que no pueden estar aquí. Entonces, aquí se quedaría A al cuadrado, A y A al cuadrado. Entonces, a esta matriz le sacamos la inversa y multiplicamos por esta matriz ZY. Ya, de una vez reemplacemos los valores de cuánto vale ZY y todo eso, ¿no? 4J, esto vale 4J, ¿no? 4J, 4J, aquí vale 4J, aquí vale 4J, aquí vale 8 más 24J, aquí vale 8 más 24J, aquí vale 4J y aquí vale 4J, ¿no? Y ahí ya tenemos la multiplicación. Voy a borrar la parte de aquí arriba porque luego se ve medio raro, ¿no? Ya, ahí, ¿ya? Entonces aquí tenemos la multiplicación por la matriz A, 1, 1, 1, 1, 1 al cuadrado A y A al cuadrado. Y aquí ya tenemos la multiplicación por los fasores de corriente, I0, I1 e I2. Entonces ya esta es la forma a la que tenemos que llegar para encontrar nuestro modelo de secuencias. Esta es la demostración que siempre hemos hecho, ¿no? Entonces, al realizar esta multiplicación de las tres matrices, ¿qué nos va a quedar? No se preocupen, aquí sí ya tengo la respuesta, porque esa multiplicación sí es un poquito complicada de hacer a mano, ¿no? Un poquito tediosa, ¿no? Entonces la hice como MATLAB y te queda esto de aquí. Queda 8 más 32J, 8 más 20J y 8 más 20J. Y aquí en los que no son la diagonal principal queda 0, 0 y 0, ¿ya? Y ahí ya queda los fasores corrientes de secuencia 0, 1 y 2. Y ya tendríamos la matriz impedancia de secuencias, ¿ya? Esa es literal A. No sé si tengan alguna duda respecto a esa parte. Es un análisis súper sencillo. No hemos hecho nada complicado. Si no hay ninguna duda, vamos a literal B. Rápidamente, tenemos que hacer varios ejercicios hoy. Entonces, en el literal B me dicen, bueno, las componentes, a ver, espérate, las componentes simétricas de voltaje de línea a neutro. Es decir, las componentes simétricas de estos voltajes que me están dando. Ustedes dirán, chuta, ¿cómo saco esas componentes simétricas? Bueno, son estas componentes simétricas de voltaje que están aquí. ¿Y cómo las saqué yo? Bueno, vamos a hacer rapidito un análisis, súper rápido, el mismo análisis que hicimos hace rato. Sabemos que esos voltajes, ¿verdad? Los voltajes BA, BB y BC, los voltajes de línea neutro que me estaban dando, no son nada más que el producto entre ¿qué? Entre la matriz A. ¿Por qué? Por los voltajes de secuencia 0, 1 y 2. Por lo tanto, ¿a qué van a ser igual los voltajes de secuencia 0, 1 y 2? ¿Qué tendría que hacer yo para despejarlos de esa expresión? Si es una expresión matricial. Multiplicar por la matriz A inversa. Por lo tanto, los voltajes de secuencia 0, 1 y 2 van a ser la matriz A inversa
multiplicado por el vector de secuencias, perdón, el vector de voltajes de fase. BA, BB y BC. Y listo. No sé si hasta ahí tenga alguna duda, alguno esté quedando claro. Todo claro, ya chévere. Entonces, vamos a empezar a despejar, perdón, a empezar a reemplazar. Y me quedaría voltaje de secuencia 0, voltaje de secuencia positiva y voltaje de secuencia negativa. El de secuencia 0, bueno, perdón, aquí me quedaría la matriz, no, matriz A, 1, 1 y 1, acá 1, 1 y 1, acá A al cuadrado, A y A al cuadrado, todo esto a la menos 1. Recordemos que le pueden poner a la menos 1, si lo quieren hacer directo en la calculadora, le ponen 1/3 multiplicado por la matriz A, que es lo mismo que la matriz A inversa, ¿no? Lo vimos en la anterior sesión. Y a esto lo multiplicamos por los vectores de fase, que ahora mismo no me acuerdo cuánto eran. Denme un segundo. 200 a 25, 100 a menos 100. A ver, déjenme reemplazar rapidito. Ay, perdón. 200 a un ángulo de 25 grados. 100 a un ángulo de menos 155, creo que era. Déjenme ver. Sí, y 80 a 100. Ya. Un ángulo de menos 155 grados y 80 voltios a un ángulo de 100 grados. ¿Ya? O sea, ahí estaría la expresión. Realizan esta multiplicación en su calculadora o en MATLAB, donde la quieran hacer, y les va a salir, un segundo. Ya, aquí tengo las respuestas, por si acaso. Esto les va a salir 47.77 a un ángulo de 57.6268 grados. La otra fase le va a salir 112.7841 grados, perdón, 41 a un ángulo de menos 0,0331 grados. Y el último les va a salir 61.6231 a un ángulo de 45.88 grados. Unidades, pues voltios, ¿no? Porque estamos trabajando todavía en voltios, no en por unidad. Y ya, literal bien resuelto. ¿Alguna duda? No. Ya, espero que se esté escuchando bien. Bueno, entonces vamos a literal C. Me dicen las componentes simétricas de corriente de carga y las corrientes de carga, bueno, en el literal D. O sea, en el literal C me piden sacar estas corrientes, pero en secuencia 0, 1 y 2. Y en el literal D me piden sacarlas en fases, ¿no? A, B y C. Entonces vamos al literal C. Y para el literal C tenemos que acordarnos una cosa. ¿Dónde están las corrientes de secuencia? En la expresión de acá arriba, ¿sí o no? Esta expresión que está acá arriba, ¿cuál es? Es la de voltaje de secuencia, 0, 1, 2, es igual a la matriz impedancia de secuencia multiplicada por el vector corrientes de secuencia. Entonces, de aquí yo tengo que despejar. ¿Sí? Básicamente, yo despejo y me queda que las corrientes de secuencia 0 y 1 y 2, ¿a qué son iguales? A la matriz impedancia de secuencia, pero invertida, o sea, inversa. Aquí me quedaría 8 más 32J, creo que era. Aquí lo tengo anotado. No, perdón, 8 más 24J. Déjeme ver. No, está bien, 8 más 32J. Está bien. Ay, perdón. 8 más 32J y aquí creo que era 8 más 20J. Aquí es 8 más 20J. Y aquí era 0, 0, 0, 0, 0. Esta matriz invertida multiplicada por el vector voltaje de secuencia, que son los que están aquí arriba. 47.77 a un ángulo de 57.63 grados. No redondeen tanto. 112.78 a un ángulo de menos 0,03 grados. Y acá 61.62 a un ángulo de 45.88 grados. ¿Ya? Y eso les va a dar cuánto valen las corrientes de secuencia. Entonces, las corrientes de secuencia van a ser iguales, corriente de secuencia 0, corriente de secuencia 1 y corriente de secuencia 2 van a ser iguales ¿a qué? Fácil, a las corrientes, a los valores que dan esa multiplicación, ¿no? Entonces sería 1.45, bueno, 44, 84, pero 45 ya.
5.24 y 2.86. ¿Sí? Los ángulos van a ser estos. Denme un segundo y los coloco. Menos 18.34 grados. Menos 68.2317 grados. Y acá menos 22.31, perdón, 31.61. O 32, ya. Unidades amperios. Y el literal se ha resuelto. Sencillito, ¿no? Y el literal D, por último, lo único que no tenemos que hacer en el literal D es, yo tengo el vector corrientes de secuencia. Yo quiero el vector corrientes de fase. Aquí, ¿cómo lo hallo? Ese vector lo voy a hallar multiplicando la matriz A. Bueno, básicamente sería la matriz A, 1, 1, 1, 1, 1 al cuadrado, A y A, multiplicado por mi vector de corrientes de secuencia. ¿Sí? Donde ese vector corrientes de secuencia es el que está aquí arriba. ¿Sí? Para no complicarnos la vida, no lo voy a volver a copiar, sino que directamente voy a poner que sale, ¿no? Para no quedarnos tanto tiempo en este ejercicio que es sencillo, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 47.04 grados. Aquí me quedaría 5.23. Ay, perdón. Disculpen. 5.23. Ahí sí. Un ángulo de 143.25 grados. ¿Sí? Y aquí quedaría 3.03 a un ángulo de 39.07 grados. Y ya. Unidades amperios. Y ya tengo las corrientes de fase. Bueno, de línea fase, porque es lo mismo, porque es una impedancia en estrella. ¿Sí? Son iguales. No sé si ahí hasta ahí tienen alguna duda. ¿Alguno está quedando claro? Ya. Voy a exportar como PDF esto. Me da un segundo. Ejercicio. ¿Cuál es este? El 5, ¿no? Ejercicio 5. Ya. Entonces les dejo el ejercicio 5 exportado ya como PDF y se los paso al terminar la clase. Ahora sí. Perdón, este es el 4. Bueno, no importa ya. Ya saben cuál es. Voy a darles el ejercicio 6, que este sí tiene truco. O sea, no es complicado. En realidad no, solo es... tiene su truquito nada más, ¿sí? Igual hay un error en el ejercicio. Falta algo. Ya les voy a decir que falta. ¿Sí? Sí sabe la respuesta que está ahí, pero hay que agregarle algo. Ya le comenté al ingeniero, me dijo que le mande la solución. Le voy a pasar esta solución que nos va a salir aquí para que pueda revisarla y les haga valer este tipo de soluciones cuando presente la tarea, ¿no? Entonces, vamos rápidamente. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, a ver, vamos por otro color, ya, ahí. El ejercicio me dice que tengo una línea trifásica, ¿verdad? Las tres líneas A, B y C se muestran ahí en la figura. Me dice que tenemos impedancia por fase, o sea, de cada una de las líneas, la impedancia propia, que vale J60 o 60 ohmios de tipo inductivo, ¿no? Tenemos una impedancia entre líneas, es decir, que una impedancia de acoplamiento entre cada una de las fases, fase AB, fase BC y fase CA, así, ¿no? De 20J, chévere. Y tenemos una impedancia en el neutro, o sea, el cable de neutro tiene una impedancia propia. Perdónenme un segundito, por favor. A ver, el cable de neutro tiene una impedancia propia igual a J80 ohmios, ¿no? O sea, 80 ohmios de tipo inductivo, puramente inductivo. ¿Qué sucede? Que a este ejercicio le falta poner que tenemos una impedancia de acoplamiento entre línea y neutro de 30 ohmios de tipo inductivo. Eso le falta al ejercicio. ¿Ya? Es el único dato que le falta. Ya vamos a ver cómo se resuelve, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué más tenemos en este ejercicio? Bueno, lo otro que tenemos es que tenemos luego una impedancia de carga conectada entre las fases A y la fase, bueno, entre los terminales A' y neutro'. Ya vamos a ver cuáles son esos terminales, no se preocupen. Esa impedancia es de 420 de tipo inductivo. ¿Ya?
tenemos esa impedancia. Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Sí? Ahí me dice, tengo una impedancia inductiva monofásica entre la fase A y el neutro, ya en el extremo receptor, que sería el A' y el neutro', de este lado de aquí. No se preocupen, ya vamos a hacer un esquema, ¿no? Bueno, en el literal me dice, determine la corriente de línea en amperes. Ya, por si acaso, todo esto me lo dicen que lo determine utilizando los valores de secuencia, no los valores que están ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos utilizando los valores de secuencia? Fácil. Primero hagamos un pequeño diagrama del elemento, ¿no? De cada una de las líneas, ¿sí? Hagamos un pequeño esquema, ¿ya? Entonces tenemos línea A, y en la línea A tenemos ¿qué cosa? Bueno, tenemos que la línea A, primero vamos a ver la parte de la inductancia propia de la línea. Entonces, ella tiene una inductancia propia, ¿verdad? Que va a ser, va a ser representada por la impedancia ZAA, ¿ya? Luego, la línea A que tiene acoplamientos magnéticos. ¿Con qué? Con la línea B, entonces ponemos una bobina que represente ese acoplamiento magnético con la línea B. Luego, ella tiene un acoplamiento magnético con la línea C. Recuerden, tenemos acoplamiento magnético con las dos líneas. Y luego, ella tiene un acoplamiento magnético con el neutro, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos el ZAB en el acoplamiento, para el acoplamiento con la línea B, ZAB para el acoplamiento con la línea C y ZAN para el acoplamiento con el neutro. ¿Ya? Y luego tenemos el terminal final de recepción de la línea A. Este es el terminal de envío A y este es el terminal de recepción A'. ¿Ya? No sé si tengan dudas hasta ahí. Solo estamos analizando, acuérdense. Tenemos acoplamientos entre líneas y entre líneas y el neutro, perdón, con el acá. ¿Sí? Tenemos dos tipos de acoplamiento. Por eso agregamos 3 bobinas. Es como decir que tenemos 3 bobinas acopladas. Ya, perdón, 4 bobinas acopladas. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan dudas hasta ahí. ¿Alguno esté quedando claro? Todo claro. Ya, chévere. Entonces, luego tenemos la fase B. La fase B es exactamente lo mismo. Ya aquí ya no se repite, no hay que hacerle tantas vueltas, sino que se repite, ¿no? Tiene su propia impedancia, ¿verdad? Tiene su acoplamiento con la fase A, acoplamiento magnético, luego tiene su acoplamiento con la fase C, ¿verdad? Y luego tiene su acoplamiento con el neutro, ¿sí? Ay, perdón. A ver, hasta ahí, ¿ya? Y aquí tenemos el terminal B'. Y por último tenemos la fase C. La fase C tiene su propia impedancia, su impedancia propia, ¿verdad? De la fase C, luego tiene su acoplamiento con la fase A, representada por la impedancia mutua, su acoplamiento con la fase B, representada con la impedancia mutua, y su acoplamiento con el neutro, representada con la impedancia mutua con el neutro. ¿Ya? Y aquí tenemos el terminal de recepción C'. ¿Por qué hablamos de terminal de envío y de recepción? Porque este terminal es el que tiene el voltaje de envío que ya conocemos. Este terminal de acá tendría los voltajes de recepción que vamos a conocer o vamos a interpretar. ¿Ya? Por último, tenemos la línea del neutro. ¿Qué pasa con esa línea del neutro? Bueno, el neutro tiene su propia impedancia Z del neutro, la que está acá arriba, ¿verdad? ZNN, perdón, ZNN. Luego tiene la impedancia que representa el acoplamiento con la fase A, ZN. Luego tenemos la impedancia que representa el acoplamiento con la fase B, ZN. Y luego tenemos una reactancia que representa el acoplamiento con la fase C. Y ya luego tenemos, ahora sí, el final de la línea del neutro, es decir, el neutro', el neutro en el punto de recepción. ¿Ya? Así tenemos que abordar este problema, poniendo las bobinitas para ver qué voltajes de acoplamiento hay cuando vayamos a hacer esta ley de voltajes de Kirchhoff. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Alguno está quedando claro? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Entonces, perdónenme, un segundo. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer para esta demostración? Bueno, sabemos que tenemos la línea energizada, ¿no? Que están energizadas las líneas. Déjenme poner otro color. Bueno, aquí tenemos el voltaje VA, perdón, tenemos los voltajes entre cada par de líneas, ¿no? Voltaje VAN, ¿verdad? Este voltaje ya me lo dan. Tenemos también el voltaje, aquí, BBN. Y acá tenemos también el voltaje PCN. ¿Sí no? ¿Ya? ¿Qué voltajes no tenemos? No tenemos los voltajes en el punto de recepción. Eso es una incógnita todavía, ¿verdad?
Aquí tenemos el voltaje VA', N', perdón, ahí. Aquí tenemos los voltajes BB', N', ¿ya? Y aquí tenemos los voltajes BC', N', ¿ya? Tenemos estos tres voltajes de recepción que no conocemos. ¿Cómo los vamos a determinar? No se preocupe, ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, por si acaso, no se preocupen, ya voy a colocar los datos de voltaje, por si acaso se les olvida, ¿no? Eh, me dice que se mantiene un voltaje constante en las líneas de 200 kilovoltios. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que los voltajes, un segundito, VAN, VBN, nunca le pongo el neutro yo, siempre pongo solo VA, VB y VC, ¿no? Porque ya lo sobreentiendo como voltaje de línea neutra, pero bueno. Entonces, VA, VB y VC, ¿ya? Aquí estos voltajes son toditos, 200, 200 y 200, ¿ya? Pero desfasados. El de aquí vamos a tomarlo como referencia, 0 grados, el de aquí a menos 120 grados y el de aquí a 120 grados, ¿ya? Todos tienen unidades kilovoltios. ¿Sí? Eso es lo que me dice que se mantiene un voltaje constante, ¿no? Entre líneas. ¿Sí? El sistema es balanceado, por así decirlo, ¿ya? Y por ahora olvidémonos que está conectado a una carga, ¿sí? Olvidémonos de eso, todavía no pasa, ¿sí? Vamos a encontrar un modelo para este sistema, ¿sí? Porque este no es el sistema que les mostró el ingeniero, ¿sí? El sistema que les mostró el ingeniero tiene acoplamiento solo entre líneas, no entre líneas y neutro, ¿ya? Entonces esto es diferente. No pueden utilizar este modelo. Ya, si hasta ahí no tienen ninguna duda, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el equivalente del modelo. ¿Cómo vamos a sacar el equivalente del modelo? Fácil. Perdón, disculpe, estoy un poquito enfermo. Vamos a sacar, un momentito, disculpen, déjenme hacer esto. Ya, ahora sí, ya. Vamos a sacar el equivalente del modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Vamos a hacer esto, una ley de voltajes de Kirchhoff aquí. ¿Sí? No sé si hasta ahí lo ven, ¿no? Entonces vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff para sacar el modelo, ¿no? Vamos a determinar el modelo de línea, ¿ya? El modelo de línea con acoplamiento entre líneas y entre líneas y neutro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo nos quedaría? Me quedaría que el voltaje de línea neutro es igual, en la fase A, obviamente, sería, por si acaso, me olvidé de poner las corrientes. Aquí tenemos la corriente de la fase A, ¿sí? Corriente de la fase B. Aquí tenemos la corriente de la fase C. Y aquí tenemos la corriente del neutro, ¿ya? Perdón, ya. Ahora, entonces tenemos, ¿cuál es el único voltaje inducido, autoinducido en la fase A? Solo el voltaje de la inductancia mutua, ¿verdad? Porque estos voltajes de acá dependen de otras corrientes, ¿sí o no? Entonces sería solo la corriente en la fase A multiplicada por la impedancia propia, ¿no? Solo a la impedancia propia se le induce voltaje a esa corriente, ¿no? Luego tenemos otros voltajes que sumar, ¿verdad? El sentido que estamos tomando para la ley de voltaje de Kirchhoff ya lo indiqué, es este sentido, ¿no? Por aquí, bajamos por aquí y venimos por acá, ¿no? Y acá terminamos. Ya, entonces, ¿qué más? Tenemos los voltajes inducidos por las otras líneas, ¿verdad? Corriente de la fase B, perdón, corriente de la fase B multiplicado por la impedancia ZB, ¿sí? Más corriente de la fase C multiplicado por la impedancia ZB. Ya tenemos los acoplamientos de estos dos aquí. Me falta el acoplamiento de la de acá. ¿Qué hago? Bueno, simplemente digo que esto es igual. Ese voltaje de acoplamiento también es igual a la corriente del neutro multiplicada por la impedancia de acoplamiento con el neutro. ¿Ya? Y aquí me falta algo. ¿Qué cosa? Bueno, ya sumé todos los voltajes desde aquí hasta este punto. ¿Qué me falta? Tengo que bajar al otro cable, ¿no? ¿Qué voltaje tengo que sumar? El voltaje VA', N', ¿no? Entonces, lo sumo, voltaje VA', N', a ver, ahí. Ya, N'. Ya lo sumé. Ahora tengo que seguir sumando voltajes. ¿Sí? No sé si hasta ahí me están siguiendo. Espero que sí. ¿Ya? Bueno, entonces ya sumé todos estos voltajes. Ay, perdón. A ver, ahí. Ya sumé, a ver, un segundito, ahí. Ya sumé todos estos voltajes, sumé el voltaje VA', N', y ahora tengo que sumar los voltajes de acá. ¿Qué sucede con estos voltajes? ¿Qué pasa? Que la corriente, el sentido que estoy tomando para mi ley de voltaje de Kirchhoff es este, ¿sí o no?
Pero la corriente, ¿hacia dónde va? Sentido opuesto. Entonces, ¿cómo me va a quedar la corriente? Aquí. Me va a quedar, así, restando, ¿no? Corriente del neutro multiplicada por, perdón, ¿a qué bobina le induce voltaje la corriente del neutro? A su bobina propia, su ZNN. ¿Sí? Solo a ella. ¿Ya? Pero ¿qué más va a pasar? ¿Qué otros voltajes tenemos ahí en ese lado, en ese cable? Tenemos ya el voltaje que se le induce, inducido por la corriente propia, ¿no? Por la bobinita de la impedancia del neutro. Pero ¿qué más tenemos? Los acoplamientos con las tres fases. Cada una de las fases le va a proporcionar un voltaje a ella. Y todos esos voltajes, obviamente, van a estar en el sentido de la corriente del neutro, es decir, más aquí, menos acá, más aquí, menos acá. Y como yo tengo mi ley de voltajes de Kirchhoff en este sentido, van a estar restando esos voltajes, ¿sí o no? ¿Sí? No sé si hasta ahí está quedando claro, pero que sí. Entonces, bueno, aquí me quedaría menos la corriente IA multiplicada por la impedancia de acoplamiento entre línea y neutro, menos la corriente IB multiplicada por la impedancia de acoplamiento entre línea y neutro, menos la corriente IC multiplicada por la impedancia de acoplamiento entre línea y neutro. Y ahí ya he sumado todos los voltajes, ¿sí? Ya le he dado la vuelta a la maguita en la que estoy haciendo mi ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí quedó claro? Recapitulemos. A ver, venimos de aquí. Sumamos el voltaje VAN, que es este que está aquí, igual a la suma de los voltajes de las cargas aquí, que sería el voltaje inducido por la corriente IA en la bobina propia de la fase, más los voltajes inducidos por las bobinas de acoplamiento. Este con la fase B, este con la fase C y este con el neutro. Aquí están. Luego sumamos el voltaje VAN', ¿verdad? Como si fuese el voltaje de una carga. Y luego vamos sumando los voltajes inducidos en el neutro por cada una de las fases. Con la fase A, con la fase B y con la fase C. ¿Por qué los restamos al final? Por el sentido de la corriente. La corriente Y se mueve por acá. Quiere decir que esos voltajes tienen esta polaridad. ¿Sí? Como tienen polaridad en forma de subida de potencial, terminan restando acá. ¿Ya? Y también tenemos que restarle el voltaje inducido por la propia corriente del neutro en su propia fase, ¿no? Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos a agrupar un poquito los elementos, ¿sí? No se preocupen, solo tenemos que hacer este paso por esta fase, pero las demás se repiten nada más. Entonces, la fase A me quedaría impedancia de la fase A, perdón, impedancia de fase, más, menos, perdón, sí, no se preocupen. Tenía un error aquí. Aquí creo que está bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Sí, menos la impedancia al neutro, ¿verdad? Sacando factor común con este de aquí. Ahora, en la de acá tendría corriente de la fase B, sacando factor común, impedancia de acoplamiento entre líneas, menos impedancia de acoplamiento línea neutro. Aquí tendríamos la fase C, impedancia de acoplamiento entre líneas, menos impedancia de acoplamiento línea neutra, ¿verdad? Sacamos factor común. Y me faltaría sumar corriente del neutro multiplicado por ZA neutro, ZA neutro menos corriente del neutro multiplicado por Z propia del neutro. Ya, impedancia propia del neutro. Ya ahí tengo un poquito más reducida mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué hago ahí? Bueno, trato de eliminar, como quiero llegar al modelo de red, mi modelo de red solo utiliza los voltajes BA, BB y BC y las corrientes IA, IB e IC. ¿En algún momento aparece la corriente del neutro? No, ¿verdad? Entonces tengo que eliminarla. ¿Cómo la elimino? Fácil. A ver, esto es un sistema trifásico. ¿Qué hacemos? Supongamos que, bueno, entre las fases A, B y C están conectadas tres cargas, ¿ya? Todas conectadas al neutro. Entonces, ¿qué podremos hacer? Ley de corrientes de Kirchhoff y determinar que IA más IB más IC es igual a ¿qué? Bueno, en este sentido, no sé si lo vieron ahí. Déjenme ver un ratito, por favor. Denme un ratito para dibujarles algo. A ver. Suponiendo que hay carguitas conectadas aquí, ¿no? Pan, una carguita conectada aquí, pan, y otra carguita conectada aquí, pan. Entonces, tenemos la corriente IA, corriente IB y corriente IC, todas entrando al nodo, ¿sí o no? ¿Qué otra corriente está entrando al nodo? Corriente de neutro.
¿sí? Las 4 corrientes están entrando al nodo, ¿verdad? Por lo tanto, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cómo me quedaría? Bueno, si ya la vieron ahí, me quedaría así, ¿verdad? Igual a 0. Por lo tanto, la corriente del neutro, ¿a qué es igual? A menos IA menos IB menos IC. Las paso a restar, ¿sí? Y ahí ya tengo mi solución. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, algo no ha quedado claro. Se me quedaría corriente IA multiplicado por Z, a ver, Z entre fases menos Z fase a neutro, ¿verdad? Las impedancias de acoplamiento, más corriente B multiplicada por Z de acoplamiento entre fases menos Z de acoplamiento fase a neutro, más la corriente IC multiplicado por Z entre fases menos Z de acoplamiento entre fase y neutro. Y acá queda ya el problemita. Me queda menos corriente IA menos corriente IB menos corriente IC multiplicado por Z de acoplamiento entre fase y neutro. Y acá me quedaría menos, abro paréntesis, y de nuevo lo mismo. Menos corriente IA menos corriente IB menos corriente IC multiplicada por impedancia de neutro, ¿no? Propia del neutro. Y ahí ya tengo ya por fin todo en función de las fases A, B y C. Entonces, ¿qué hago? Factor común. Multiplico esto, o sea, aplico propiedad distributiva y lo paso acá al paréntesis de acá y me quedaría PAN es igual a, lo mismo hago con la de acá por si acaso, menos por menos me da más, corriente ya, multiplicado por esto y lo meto al otro paréntesis. Y ya por fin me queda esto, ¿sí? Ya, y ahora sí, ya me va a quedar esto. Más, aquí me quedaría, no me acuerdo. Ah, ya sí. Z, NN menos 2 veces ZN. Y en las fases B y C me queda lo mismo. Aquí multiplicado por la corriente de la fase A. Y en las fases B y C me queda impedancia AB. Ay, perdón. Impedancia AB más ZNN, Z del neutro, menos 2 veces impedancia ZAB. Sí, espero que esté quedando claro. Si no, me avisan, ¿no? Ay, perdón. Aquí es 2 veces impedancia ZN. Multiplicado por la corriente IB. Y aquí me quedaría más. Y de nuevo, ZAB más impedancia ZNN menos 2 veces la impedancia ZAN multiplicada por la corriente en la fase C. ¿Sí? Y ahí ya está básicamente el modelo de carga. ¿Sí? Esta es la demostración del modelo de carga. Es un poquito extensa, por eso les decía. Tienen que considerar todo porque es un poquito extensa. Bueno, si está claro hasta ahí, vamos a continuar. Entonces, perdón, me había olvidado de algo, ¿no? Se nos olvidó algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Que en la primera ecuación que estaba sumando, esto, ¿sí o no? BA' N', acá, BA', N'. ¿Y dónde está la otra ecuación? ¿Dónde quedó? Hay que pasarlo a restar, ¿sí o no? Esto es BAN menos BA'N'. ¿Ya? Así. Hay que pasarlo a restar. Y ahí quedó. ¿Sí? Bueno, esto también lo pueden poner por si acaso como BA'. ¿Sí? Así lo pueden poner como ustedes quieran. ¿Ya? Yo lo dejo así nomás porque igual luego lo voy a tener que separar. ¿Sí? Pero no se preocupen, ya eso después. Ya. A ver, hasta ahí ha sido un proceso muy largo, pero si repiten el proceso para la fase B y C, les va a quedar exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la posición de este coeficiente. Primero va a estar en la fase B y luego va a pasar a la fase C, dependiendo de la ecuación que hagan, ¿no? Sí, y les va a quedar algo así, ¿ya? Ya de forma matricial les va a quedar esto. Sí, solo quería darles la demostración rapidito porque básicamente es con eso que se hace este ejercicio, ¿no? Sí, porque no nos dan directamente para utilizar el modelo que nos da el ingeniero, ¿ya? Entonces, déjenme hacer rapidito esto, por favor. Y entonces aquí seríamos C', N', ¿ya?
restamos, y esto va a ser igual a la matriz impedancia de fase, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esta matriz? Bueno, los coeficientes serían estos, este y este, ¿no? Por si acaso, aquí ya pueden empezar a reemplazar, ¿no? Por si acaso, no se preocupen, no dejen así nomás, ¿sí? No se maten poniendo variables, ¿sí? Aquí ya pueden empezar a reemplazar, ¿sí? Por si acaso. A ver, vamos a llamar a esto, perdón, esto ya sabemos que vale 60 J, esto sabemos que vale 80, si no me equivoco, y este de acá sabemos que vale 30, ¿no? Este de acá sabemos que vale 20, sabemos que vale 80, y esto que vale 30, ay, perdón, 30J, ¿no? Entonces ya sabemos que este de aquí en conjunto me va a dar 80J, ¿no? ¿Sí? 60 menos 60 más 80. Bueno, espero que hasta ahí esté todo bien. Todo claro. Entonces acá me va a dar 40J, por si acaso. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? 40J. Espero que hasta ahí esté todo claro. Si no preguntan es porque todo está claro. ¿Sí? Bueno, 80J, 40J y 40J. Lo que va a suceder para las demás fases es lo mismo. 40J, 80J y 40J. 40J, 40J y 80J. ¿Sí? Y acá les va a quedar corriente de fase A, fase B y fase C. Y ahí están las 4 ecuaciones. ¿Sí? No sé si hasta ahí está quedando claro. Espero que sí. Ya sabemos esto. Déjenme borrar rapidito esto de aquí porque esto tengo que pasar al ingeniero. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Ahí está. ¿Ya? Esta parte de arriba solo es demostración. Una vez que llegamos a eso, sabemos que para las fases B y C se repiten, ¿no? Si quieren los ponemos aquí. A ver, este procedimiento. Ay, un segundito, ¿ya? A ver, este procedimiento se repite para las fases B y C respectivamente y obtenemos, ya, 2 puntos, ya. Déjenme poner esto bien bonito porque se lo tengo que pasar al ingeniero. Ya, y vamos a copiarle color. Ya, listo. Entonces repetimos el procedimiento y sabemos que vamos a llegar a la misma ecuación. Entonces ya llegamos a esto y ahora sí, perdón, ya podemos multiplicar por la matriz para llevar el modelo de secuencias, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguno esté quedando claro. Espero que todo esté claro. Bueno, ya, acuérdense. A ver, esto de aquí yo lo puedo separar como el vector de secuencia, perdón, el vector BAN, BBN y BCN menos el vector BA', N', BB', N' y BC', N'. ¿Sí? Por si acaso, solo es la resta. ¿Qué sucede? Ya, una vez que yo lo separo y le saco la matriz A. Entonces me quedaría la matriz A multiplicada por el vector BA de secuencia 0, BA de secuencia 1 y BA de secuencia 2. O sea, los voltajes de secuencia para el lado de envío. ¿Sí? El lado donde teníamos los voltajes conocidos. Ya menos la matriz A multiplicada por, ahora sí, me quedaría voltaje de secuencia, perdón, voltaje BA de secuencia BA' de secuencia 0, BA' de secuencia 1 y BA', ay, perdón, ya, BA' de secuencia negativa. Es decir, los voltajes de secuencia de los voltajes en el lado de recepción, en el lado que no conocemos. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro, me imagino. Como no preguntan, está todo claro, ¿no? Entonces, ahora tendríamos aquí la matriz que vale 80J, si no me equivoco, 40J, 40J. Los valores reales de la matriz en realidad no los recuerdo realmente. Me parece que eran estos. Igual solo tienen que reemplazar, ¿no? Por si acaso. ¿Sí?
en el modelo que llegamos allá, la ecuación que llegamos allá, solo tienen que reemplazar y ver qué sale, ¿no? Entonces llegamos a esto, bla, bla, bla. Ponemos la corriente. ¿Cuál corriente? Aquí tendríamos que poner la matriz A multiplicada ¿por qué? Por las corrientes de secuencia. Ya no vamos a poner las corrientes de línea, no sería tonto ponerlas. Secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. ¿Ya? Todavía no hemos llegado a la matriz de impedancia. Todavía no termina la demostración. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por matriz inversa, A inversa en ambos lados. Y se van estas dos. Entonces, ¿qué me queda? Voltaje VA de secuencia 0, voltaje VA de secuencia negativa, y voltaje VA de secuencia negativa en el punto de envío, menos voltaje VA de secuencia 0 en el punto de recepción, voltaje VA de secuencia 1 positiva en el punto de recepción, y voltaje VA de secuencia negativa en el punto de recepción. Esto es igual a la matriz A inversa. Ya no lo voy a volver bueno, lo voy a volver a poner, pero ya directamente reemplazado, ¿sí? Multiplicamos por la matriz A inversa. Y acá multiplicamos por la matriz A inversa, ¿sí? Para ya que me dé la respuesta, ¿no? Entonces aquí ya lo voy a poner, ¿sí? Para no tener que complicarme la vida escribiendo tanto, ¿no? Entonces aquí me queda A al cuadrado, A y A. Y aquí me queda la matriz, esto de aquí, ¿no? Bueno, esto inverso, ¿no? O un tercio de la matriz. Y aquí me queda 80J, 40J, 40J, 80J, 40J, aquí, perdón, 80J, 40J, 40J y 40J. De la matriz impedancia que teníamos, impedancia por fase, que acabamos de sacar, y de nuevo la matriz A. 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A. Y aquí tenemos el vector de corrientes de secuencia. Y 1 y 2. ¿Sí? Y ahora sí, por fin, una vez que hemos hecho esto, realizamos ya esta multiplicación y ahora sí, por fin ya nos va a salir lo que necesitamos. ¿Sí? Por eso les decía que este ejercicio no era complicado, pero la parte de la demostración sí es un poquito intensa. ¿Sí? No sé si hasta ahí se me han perdido, pero que no. Vea prima de secuencia 0, vea prima de secuencia 1 y vea prima de secuencia 2. Acuérdense, estos son los voltajes de secuencia en el lado de envío, los que sí podemos determinar, los que ya nos dan, y estos son los voltajes de secuencia en el lado de recepción, los que no conocemos, al otro lado de la línea. ¿Ya? Esta multiplicación, ahora sí ya tenemos lo que nos va a dar, que no me acuerdo cuánto era, la verdad. Ah, ya me acordé. Esto es 160J, 40J y 40J. Luego les enseño lo que hice, lo tuve que sacar con MATLAB porque no salía por ningún método y era porque el ejercicio tenía un error. ¿Ya? Multiplicado por la matriz de secuencia 0, 1 y 2 de corrientes. Y ahora, este de aquí ya es el modelo del sistema. ¿Ya? Esto de aquí ya es el modelo del sistema como tal. Ahora, tenemos que hacer algo más. Se preguntarán, chuta, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, fácil. Ya tenemos que reemplazar y determinar cuánto vale lo que nos piden. Que no me acuerdo qué pedían. Primero en el literal A, pedían cuál era la corriente cuando conectábamos una carga, ¿no? Entre la fase A y el neutro. Sí, denme un segundito porque me entretuve haciendo la demostración y no les dije que pedía el literal A. El literal A determina la corriente de línea neutro en amperios, ¿no? En la fase A, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Si quieren, recapitulamos lo que hemos hecho, no sé, como ustedes quieran. Bueno, si está claro, acuérdense, solo hicimos ley de voltaje de Kirchhoff y de la ley de voltaje de Kirchhoff despejamos todo. No hicimos nada más. Sí, bueno. Ay, perdón. Denme un segundito, por favor. Ya vamos a continuar. A ver, esto de aquí todavía no lo voy a utilizar. Lo voy a poner más acá abajito. Porque me falta algo. ¿Qué cree que me falte? ¿Cuánto vale esto? Yo lo conozco. Ustedes ya saben cuánto vale esto, ¿no? Esto es BA, BAN, BBN y BCN. Multiplicado, ¿por qué? Por la matriz A inversa, ¿no? Porque estos son los fasores de secuencia de estos voltajes. Por lo tanto,
son estos voltajes multiplicados por la matriz A inversa. ¿Sí se acuerdan de eso? Acuérdense. Voltajes de secuencia, perdón, voltajes de fase, BBN y BCN, aquí son iguales a la matriz A multiplicado por los voltajes de secuencia. BA0, BA1 y BA2. Entonces, ¿a qué van a ser estos iguales estos de aquí? A multiplicar por la matriz A inversa en ambos lados. ¿Sí? Multiplico por la matriz A inversa y se va esto. ¿Y qué me queda? Esto de aquí. ¿Sí? No se olviden de eso jamás. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo, me quedaría la matriz A inversa. Ay, discúlpenme un segundito, ¿no? A ver, aquí me quedaría 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado. Esto a la menos 1, perdón. Y esto multiplicado por el fasor 200, 200, 200, 200. Ya saben que esto está a 120 grados, esto está a menos 120 grados, y esto está a 0 grados, y esto tiene unidades de ¿qué? De kilovoltios, ¿sí? No hace falta que metan el kilo ahí, ¿ya? Y esto de aquí nos va a dar, bueno, esto de aquí lo que nos va a dar es básicamente, si esa multiplicación es obvia, por si acaso, nos va a dar aquí 0, aquí nos va a dar 200 kilovoltios, perdón, sí, 200 a 0 grados, si no me equivoco, 200 a 0 grados kilovoltios, y aquí me va a dar 0. Pueden realizar la multiplicación en MATLAB, como ustedes quieran, ¿sí? Pero les va a dar eso, ¿sí? Ya la multipliqué en MATLAB para evitarnos también ese problema, ¿sí? No se preocupen, nos va a dar eso, ¿sí? Ya este ejercicio me tuvo días pensando hasta que vi que estaba mal planteado, ¿sí? Bueno, hasta ahí ya tenemos básicamente todo, ¿ya? Ya reemplazamos todos los valores que podemos reemplazar. Entonces, ahora sí, vámonos al literal A. Recién a resolver. ¿Qué sucede en el literal A? Bueno, me dicen, chuta, yo voy a conectar aquí una impedancia, bueno, una impedancia de tipo inductiva monofásica, ¿no? Voy a conectar una impedancia entre la línea y el neutro de J 420 ohmios. ¿Sí o no? Entonces, la línea ya no va a estar abierta, ahora voy a conectar una impedancia. Y por aquí va a pasar, ¿qué cosa? Una corriente I. Pero, ¿qué sucede cuando yo conecto la impedancia? ¿Qué pasa con las líneas B y C? ¿A través de ellas está pasando corriente? Les pregunto. No, ¿verdad? Es ilógico, no puede estar pasando corriente porque están abiertas. Por lo tanto, en el literal A, automáticamente yo puedo suponer que la corriente IA es la corriente a través de la carga, la que yo ya medí, ¿verdad? Y también puedo suponer que las corrientes IB y corrientes IC son iguales a 0. ¿Ya? Bueno. Y acá les dejo un truco. ¿Qué sucede cuando dos corrientes de fase son 0? ¿Qué pasa con los equivalentes de secuencia? ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a esos equivalentes de secuencia? Uy, perdón, se me murió la pizarra ahí. Ya. Cuando yo tengo que dos corrientes de fase son iguales a 0, automáticamente yo puedo decir que las corrientes de secuencia I0, I1 e I2 son iguales. ¿Sí? Automáticamente las tres equivalentes de secuencia son iguales. ¿Sí? ¿Y a qué son iguales? A la corriente que yo vería en el dominio de las fases, pero dividido para 3. ¿Sí? Solo cuando mis dos corrientes de fase son 0 y una es distinta de 0. ¿Sí? Solo en ese caso yo puedo asumir esto. ¿Ya? Esto les va a quedar súper claro cuando veamos ya modelos de falla. Me parece que es en falla de una fase a tierra. No me acuerdo, creo que sí es en falla de una fase a tierra. ¿Sí? En ese tipo de fallas pasaba esto. ¿Ya? Y esto es básicamente una falla de una fase a tierra. Por eso, sí. ¿Ya? Igual esto les va a quedar más claro cuando veamos este tipo de fallas, ¿sí? No se preocupen, se los voy a demostrar en su momento. Igual el ingeniero domina bastante el tema, así que el ingeniero también se los va a demostrar. No se preocupen por ese pequeño e insignificante problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar eso de ahí en el modelo que sacamos hace rato. Sería 0, 200 kb o 200 a 0 grados kb, 0, menos, aquí tendríamos, perdón, disculpen, voltaje VA' de secuencia 0, voltaje VA' de secuencia negativa y voltaje VA'
de secuencia negativa, ¿no? Positiva y negativa, ¿ya? ¿A qué hacen referencia estos voltajes? A los voltajes de aquí, pero en secuencia, ¿no? Por eso les pongo VA', VB' y VC', ¿no? Ya. Esto es igual a la matriz de impedancias de secuencia que sacamos hace rato, 160, 0 y 0. Ya hasta me la aprendí. Por tantos dolores de cabeza que dio, 0, 0, 0 y 0. Y aquí tenemos las corrientes de secuencia. Pero ya sabemos que cada una de las corrientes de secuencia que van a ser iguales a la corriente que vería la carga sobre 3. ¿Sí? Esto lo pudieron haber sacado de una vez, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo lo pudieron haber sacado? ¡Ay! ¡Auch! Pues, ustedes saben que las corrientes de fase A, B y C, ¿a qué son iguales? A la matriz A por las corrientes de secuencia. ¿Sí? Si ustedes sacan las corrientes de secuencia, discúlpenme, un segundito, por si acaso, que les voy a dejar demostrando todo porque, para que luego no queden dudas, ¿no? Por si acaso alguien no pudo venir, ya tienen todas las dudas despejadas, ¿no? Me quedaría la matriz 1, 1, 1, déjenme un segundito, a ver, ahí, hay 1, 1, 1, 1 al cuadrado A al cuadrado, perdón, al cuadrado y 1, ¿verdad? Esto es la matriz inversa. Y esto multiplicado por la matriz IA, matriz IB y matriz IC. ¿Qué sucede? Que estas de aquí valen 0. Y esta es la corriente I. Yo les dije, ¿no? Y se va a multiplicar por 1, 1 y 1. Acuérdense cómo es la multiplicación matricial. Esto de aquí por esta columna, esto de aquí por esta columna y esto de aquí por esta columna, ¿no? ¿Qué sucede? ¿A qué es igual la matriz inversa? La matriz inversa de la matriz A tercio. Un tercio de la matriz A, ¿sí o no? Por lo tanto, esta multiplicación que nos va a quedar directamente I sobre 3, I sobre 3, e I sobre 3. Y ahí ya está la demostración. ¿Sí? Sencilla. ¿Sí? No, no tiene nada del otro mundo. Por eso les decía que no era nada complicado de demostrar. Bueno, si no tienen dudas hasta ahí, ahora sí vamos a resolver. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, chuta, ¿y cómo vamos a resolver? ¿Cómo resuelvo ya eso de ahí? Ahora que llegué a eso. Fácil. Multiplico, hago la multiplicación matricial y hago las ecuaciones. Es decir, este menos este es igual a la multiplicación de esta fila por esta columna. Ya lo vamos a escribir, no se preocupen. ¿Sí? Ya sacando de la representación matricial me quedaría BA0, BA'0, perdón, es igual a 160, perdón, 160J multiplicada por I sobre 3. ¿Ya? Y ahora, este menos este es igual a la multiplicación de esta fila por esta columna. Entonces, 200 KB menos BA' prima de secuencia positiva es igual a 40J multiplicado por I sobre 3. Y esta menos esta es igual a la multiplicación de esta fila por esta columna. Entonces, BA' de secuencia negativa es igual a 40J por I partido 3. Ay, perdón, se murió la pizarra. Denme un segundito. Tengo que cambiar la pizarra porque me da falla. Bueno, no importa. Y ahora, ¿qué hacemos? Ustedes se preguntan, chuta, ¿y ahora qué más? A eso no me lleva a nada. Tengo 3 incógnitas, voltaje de secuencia 0, 1 y 2. Vamos a sumar las 3 ecuaciones. ¿Ya? Sumemos las 3 ecuaciones para que veamos qué nos queda, ¿no? 0 más 200 kV más 0 me da 200 kilovoltios. ¿Ya? Y acá saco el factor común negativo y me queda, entre paréntesis, BA' de secuencia 0 más BA' de secuencia positiva más BA' de secuencia negativa, ¿verdad? Y acá sumo los 3 de acá y me queda 160J multiplicado por I sobre 3, disculpen, ahí, más 40J multiplicado por I sobre 3
Ay, perdón, disculpen, un segundito. Más 40j multiplicado por i sobre 3. Sencillo, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? Aquí es igual a la suma de los tres equivalentes de secuencia, sin multiplicar por nada. Aquí es igual a suma. A, el equivalente de la fase A en el dominio de las fases. Entonces ya tengo esto. A', N', es igual, y acá saco factor común. Ay, perdón. I sobre 3 multiplicado por 160j más 40j más 40j. Y ahora sí, esto me da 240j. ¿Sí o no? Esto me da 200kb. Esto me da menos P'N'. Ojo, aquí llegamos a otra encrucijada, a otro problema. Ya vamos a ver cuál es. 240 dividido por 3, esto me da 80j, ¿sí o no? ¿Sí? Prima, ¿sí? Multiplicado por i prima. Perdón, por i. ¿Sí? Ya. Hasta ahí me imagino que no hay ningún inconveniente. Como no me preguntado nada, ya. Ahora, se preguntarán, chuta, ¿y de ahí cómo despejo yo la corriente? Llega el mismo problema, ¿no? No. ¿Por qué razón? Vámonos al dominio de las fases. Aquí igual ese voltaje VA N'. N'. ¿A qué es igual? ¿A qué? A la corriente I multiplicada por la carga. Entonces reemplacemos. Ay, perdón. Entonces, si pasamos esto a sumar, me quedaría 500J por I. Ay, perdón. 500J por I es igual a 200 kilovoltios a un ángulo de 0 grados. Finalmente, la corriente I es igual a 200 a un ángulo de 0 grados partido 500J o 500 a un ángulo de 90 grados, que es lo mismo. ¿Qué unidades? Kilo amperios. 200 partido 500 me da 0.4. Por el kilo, déjenme un segundito, me daría 0.4 a un ángulo de menos 90 grados. Déjenme un segundito, disculpen, ahí. Unidades kiloamperios. Que esto de aquí no es nada más que 400 a un ángulo de menos 90 grados, unidades amperios. Y ya tengo el literal A resuelto. ¿Sí? Eso es lo que había que hacer para el literal A. Determinar todo el nuevo modelo y con el nuevo modelo analizar. ¿Sí? No es complicado, pero tienen que verlo con cariño, ¿no? No sé si hasta ahí está quedando claro. Bueno, espero que sí. Entonces, ese era el problema. El problema es que el ejercicio no les estaba dando cuál era la impedancia de acoplamiento entre líneas y neutro. Les decía que era cero, me parece, o no se los daba directamente. Sí había que considerarla. Si no la considerabas, te salía otra cosa. ¿Ya? No le salía el 500 ese. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar el ejercicio. Denme un segundito, por favor. Déjenme poner esto bien. Esto es por la matriz A inversa. Y acá vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ponerle esto. Aquí vamos a ponerle igual. Y aquí vamos a poner esto. Y aquí vamos a poner esto así. Y esto así. Y aquí por la matriz A inversa. Ya. Ya. Y ahí. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Vean que el ejercicio es sencillo. No tiene nada complicado todavía. Bueno, si hasta ahí no están quedando dudas. Ouch. Obviamente el ejercicio también lo pueden analizar desde el punto de vista de la fase. Eso es lo que les piden en el literal
En el literal C. Sí, eso se los voy a dejar a ustedes. Bueno. Ya. Ahora, vamos a hacer el literal B. Rapidito, ¿no? O a dejarlo expresado, por lo menos. En el literal B, vamos acá. Déjenme copiar el circuito. A ver, ahí. Ahí. Disculpen, denle tiempo a la pizarra, ¿sí? Da problemas cuando hay muchas cosas, ¿no? Cuando hay muchas cosas dibujadas. Ya, ahí. Denme un segundito, por favor. Ahí. Ya. En el literal B, lo que nos solicitan es los voltajes de línea neutro de las líneas abiertas, es decir, el voltaje BBN'. Y el BCN'. Ya. Aquí ya depende de si lo quieren hacer en el dominio de las fases o en el dominio de las secuencias. Si lo quieren hacer en el dominio de las secuencias, simplemente es despejar de aquí. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Ay, perdón. Disculpen. Sí. Se puede hacer de varias formas. También se puede hacer desde el dominio de las fases, ¿sí? Pero eso ya es material de análisis de redes eléctricas. Eso ya lo vieron con su ayudante de redes eléctricas. Frankie se los tuvo que haber enseñado, ¿no? Entonces, en este ejercicio me piden esto. Entonces, ¿cómo yo lo determino? ¿Cómo yo determino esto? Lo saco de aquí. Porque con los equivalentes de secuencia tengo todo. Y ahora les pregunto yo, ¿cómo saco esos equivalentes de secuencia? Chuta, ¿qué tengo estas corrientes, pues? Solo despejo. Despejo esto de aquí. Estos son mi vector de incógnitas. BA' de secuencia 0, BA' de secuencia positiva y BA' de secuencia negativa. Lo paso a restar y esto de acá lo paso al otro lado, ¿no? Me quedaría igual a 0, 200 kb, 0, menos esto de acá. Perdónenme un segundito. Ay, disculpen. A ver, ahí, ya. 160J, 40J, 40J, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Esto lo pasé al otro lado y acá ya tengo 500 a menos 90 grados, si no me equivoco. No, perdón, ¿cuánto daba esto? No, 500, déjeme un segundo. Daba 400, disculpen. Perdón. 400 a un ángulo de menos 90 grados. 400 a un ángulo de menos 90 grados. Y 400 a un ángulo de menos 90 grados. Y ahí ya tengo mis equivalentes de secuencia, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Algo no les está quedando claro hasta ahí o no? Ok. Bueno, si hasta ahí todo está quedando claro, ¿qué más voy a hacer de aquí? Después de esto, lo que yo tengo que hacer es sacar cuánto vale el voltaje VAB', PVC, perdón, VAB', disculpen, VAN', VBN' y VSN'. ¿Y a qué van a ser iguales en el dominio de las fases? A la matriz A multiplicado por el vector de voltaje de secuencia. BA' de secuencia 0, BA' de secuencia 1 y BA' de secuencia 2. Y esta es mi respuesta. ¿Sí? Ojo, esta es la respuesta del dominio de las secuencias. Ustedes la pueden hacer desde el dominio de las fases. Sencillo. ¿Cómo lo harán desde el dominio de las fases? Les doy una pista para el literal C, porque el literal C tiene que demostrar literal A y B desde el dominio de las fases. ¿Cómo lo hacen? Facilito, es facilito. Yo sé que el voltaje desde este punto a este punto que es igual. Sería, si no hubiese acoplamiento, sería el mismo potencial eléctrico, porque no hay circulación de corriente, se convierte en solo un cable, mismo potencial eléctrico en todo punto. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué voltajes sí hay? Voltajes de acoplamiento. ¿Sí? Entonces, yo sé que el voltaje P', N,
es igual al voltaje de acoplamiento, bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿Ya? Así, sencillito. Y como ustedes ya conocen la corriente I, ya conocen todo, ¿no? Simplemente tienen que reemplazar. Así despejan, nada más. O, básicamente, en pocas palabras, utilizan ¿qué cosa? Esta expresión que está aquí. Pero para la fase B y para la fase C. Ya conocen cuánto vale la corriente I A, y B, E y C. Estas dos valen 0. Y esta de acá vale la corriente I. Este voltaje ya lo conocen, solo tienen que despejar esto de aquí. Ya, listo. Se acabó. Es como ustedes lo quieran encontrar. No tiene ninguna complejidad esto. Solo literal B y C, literal es hacer una multiplicación. Ya, se acabó. ¿Dudas? ¿Algo no está quedando claro? Bueno, voy a exportar a PDF esto. A ver, voy a poner aquí ejercicio 6. Ejercicio 6. A ver, ¿qué hora es? Faltan 40 minutos para terminar. Ya, hagamos el ejercicio 10. ¿Ya? Para que vean una cosita de la parte de los transformadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando hay cambio de fase? Cuando no me dejan despreciar el cambio de fase. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Hagamos el tema 10. ¿Ya? Es sencillito, no se preocupen. Es súper rápido y sencillo. ¿Ya? Entonces, ya luego les paso esto, ¿no? Denme un segundito, por favor. Pensé que íbamos a alcanzar a hacer más, la verdad. Pensaba hacer todos los ejercicios, pero igual los temas 7, 8 y 9 son sencillitos. En realidad, el 9 es solo dibujar y los 7 y 8 son solo hacer unos modelos, utilizar los modelos y ya. Si quería hacerlos más complicados para que los tengan. Pero igual si tienen alguna pregunta de los otros ejercicios, me avisan, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 10 rapidito, ya el próximo viernes ya entramos a la unidad 3. Vamos con la teoría y un par de ejercicios, ¿no? Y el día lunes continuamos con ejercicios de la unidad 3. Bueno, entonces, vamos al problema 2.10. Es igual el problema 2.10. Bueno, me dice que tengo tres resistencias idénticas conectadas en Y, conectadas, perdón, a un banco de carga que se alimenta desde el lado Y, de bajo voltaje, de un transformador Y delta, ¿no? El neutro de la carga no está conectado al neutro del sistema. Las corrientes de secuencia positiva, negativa y negativa que fluyen hacia la carga resistiva están conectadas por IA y B, perdón, IA de secuencia positiva, IA de secuencia negativa, y bueno, secuencia cero asumimos que es cero, por unidad, ¿no? Y los voltajes correspondientes del lado Y, de bajo voltaje del transformador, son bueno, BA de secuencia positiva y BA de secuencia negativa, ¿ya? Me dicen, determine cuáles son los voltajes de línea y las corrientes de línea en por unidad en el lado de alto voltaje del transformador. Tenga en cuenta el cambio de fase. Ya. Ya. Si nos damos cuenta, los voltajes y corrientes que me están dando son del lado de la estrella, ¿verdad? Del lado de la Y. ¿Qué sucede? Como la carga es igual a 1 por unidad y a una resistencia de 1 por unidad, directamente el valor es, los valores de voltaje y corriente son lo mismo, ¿no? No hay ni desfase ni cambio de magnitud. ¿Sí? Dame un segundo. Ya, bueno, entonces, sabemos que no hay cambio de fase entre voltaje y corriente por esa razón, porque la carga es de tipo resistivo. ¿Ya? ¿Y qué me están dando? Me dicen del lado de la Y, ¿ya? Me dicen que yo tengo del lado de la Y, que tengo las corrientes, corriente de secuencia positiva y corriente de secuencia negativa, ¿sí? Que valen 1 a un ángulo de 4.5 grados, disculpen, casi le pongo 45. 4.5 grados y 2 de 0.25 a un ángulo de, no veo, ya, 250 grados, ¿sí? Me parece que aquí había un error, déjenme verificar. Creo que tanto voltajes como corrientes tenían ángulo de 45 grados.
Sí, aquí debería haber un error. Sí. Déme un segundito para verificarlo, porque creo que tengo la anunciado por aquí. Sí, creo que está mal, no lo verifiqué. Déjenme verificarlo rapidito. Disculpen el error. Sí, disculpen el inconveniente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm, no, está bien. 4.5 grados. Qué raro. Deberían tener el mismo ángulo. Debería ser 45, no 4.5. Lo voy a verificar, ¿ya? Mm, ya me tiene preocupado eso. Bueno, tomémoslo como 4.5. Ya, ¿qué importa? Vamos a asumir que está bien, ¿ya? Em, bueno, no importa. Entonces, también, ¿qué me dan? Me dan el voltaje de secuencia positiva, ¿verdad? Voltaje de secuencia positiva y voltaje de secuencia negativa en el lado de la Y, ¿verdad? Me dicen que el voltaje de secuencia positiva es 1,45 grados por unidad. Ojo, estamos trabajando por unidad. Y en secuencia negativa es, disculpen, no veo, allá, 0.25 a un ángulo de 250 grados. Disculpen, este ejercicio no lo verifiqué. Solo lo estoy resolviendo así porque sí. Ya, ahora, me dicen que encuentre cuánto valen los voltajes y corrientes en el lado de qué? En el lado de la delta. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que voy a hacer es, ouch, es, primero, aplicar el cambio de fase, porque eso es lo que me dicen que considere. ¿Qué sucede? Que en secuencia negativa, perdón, dependiendo de la secuencia, cuando estamos trabajando en secuencia positiva, el voltaje del lado de la delta y de la delta, perdón, de la y en el lado de la delta tienen un cambio de fase. ¿Cuál es? Están esta relación, ¿sí? Cuando estamos trabajando en por unidad, 1 y 1. ¿Ya? Y en secuencia negativa, el voltaje de la Y en el lado de la Y el voltaje en el lado de la delta tienen esta relación. 1 a menos 30 grados. Ay, perdón, disculpe. 1 a menos 30 grados sobre 1. La dejo para las corrientes, sería corriente en el lado de la Y, corriente en el lado de la delta, ¿sí? Por unidad, ¿sí? Ahí no cambia, no es al revés, por si acaso. ¿Sí? Bueno, ya. Ahora, vamos a sacar todo en el lado de la delta. Vamos a sacar todo al lado de la delta. Entonces, en el lado de la delta, simplemente tendríamos corriente y 1' es igual a, como estamos trabajando con la secuencia positiva, aplicamos esta relación. Queremos esto de aquí, la corriente del lado de la delta. Entonces despejamos y sería la corriente en el lado de la Y dividido para el fasor de 1 a 30 grados. Y esto es igual a 1 a un ángulo de 4.5 grados. Sigo creyendo que es 45. Algo no me cuadra aquí. Deberían ser 15 grados. Esto no me cuadra. ¿Será? ¿Será? Porque el voltaje y la corriente... Será. Tengo que verificarlo, pero no me da tiempo de verificarlo aquí. A ver, denme un segundo para verificarlo, por favor, porque es raro que no sea 45 grados ahí. Déjenme verificar, porque puede haber un error. Tendría que informar al ingeniero que hay un error también en ese ejercicio. Disculpen, denme un segundito y lo verifico, ¿no? Sistemas de potencia 2, componentes simétricas. A ver. Unidad 2, componentes de secuencia, ejercicios. Denme un segundito, por favor, ya les verifico. A ver. Voltaje trifásico, corrientes, diagrama trifilar. Ese no es. Dedos de Banach, transformador, no. Mm, aquí está. Es este de aquí. Es este de aquí. Entonces, a ver.
Denme un segundito, por favor. Ya continuamos. Denme un segundito, por favor. Déjenme verificar este ejercicio porque si no me voy a quedar con la duda. ¿Cuál era? A ver. Ah, no, es correcto. Qué raro. Am, bueno, bueno. Mm, denme un segundito, por favor, porque aquí estoy con la duda. Denme un segundo, por favor. Mm, no, este ejercicio tengo que revisarlo porque parece que hay un error. Ya. Eh, este ejercicio no lo vamos a resolver. Voy a hacerle una revisión, por si acaso. Les voy a hacer una revisión para evitarnos cualquier inconveniente, resolverlo mal, alguna cosa. Y se lo voy a informar al ingeniero, por si acaso, porque me parece que hay un error en el ejercicio, ¿sí? Entonces déjenme revisarlo. No quiero tener problemas como en el ejercicio 2.6. Sí, lo reviso, le mando al ingeniero, ya, perdón, ¿no? Para que igual no les afecte la nota, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a dejarlo entonces por ahí. Sí, el ejercicio 10 queda pendiente. Lo vamos a resolver en la siguiente ayudantía. Listo, muchas gracias.